bienvenidos a Ilumina Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes un día más. Esperamos que hoy tengan un Nosotros otra vez por aquí. otra vez Compartiendo. molestando. Recuerde, somos Dani y Lau. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok. No muy activo yo, pero estamos. Pero Lo estamos. importante es estar. Exacto. Lo importante es estar ahí. Y si ustedes también crean contenido acerca del Señor, ustedes también evangelizan a través de las redes, envíennos sus videos, por aquí también los vamos a compartir, porque la idea es que entre todos, a través de estos espacios, nos motivemos, nos animemos y juntos podamos extender la palabra de Dios. Juntos tener una vida que ilumina, ¿sí o no? Que ilumine. Ese es, digamos, el propósito de este podcast. Así que no se olvide también, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, por allí también vamos a estar compartiendo mucho contenido y también que ustedes interactúen un poco más con nosotros, escríbanos en los comentarios qué le ha parecido los temas, lo han edificado, Dios ha hablado a su vida, eso nos interesa mucho saberlo porque es el propósito de esto. Claro que sí, entonces yo creo que es momento de que vayamos preparando nuestras vidas para todos los cambios que Dios hace, ¿cierto? Y el Sí. propósito principal por el que Jesús vino acá a la tierra fue para que nosotros podamos restaurar nuestra relación. Desde el principio, yo creo que el error del ser humano no fue tanto el hecho de haber fallado y desobedecido, porque en un principio se podía restaurar, ¿cierto? Sí. Pero creo que ahí hubo una separación, Sí. hubo una separación en la relación, y creo que ese fue el error. El error es que no se volvió a buscar a Dios de la misma manera. Exacto. Al principio el Señor nos creó con un propósito de estar con Él. Si ustedes miran en la palabra, hablan de ese maravilloso lugar que yo quisiera estar allá, el Edén. En el Edén. En el Edén, que mejor dicho, Comiendo poder fruta. comiendo fruta. ¿Cuál es tu fruta preferida? Ay, no sé, yo tengo muchas, el mango. La frambuesa. No, ay, no, Esas frutas todas. todas exóticas. El corozo. Ay, no. Pero sí, ay, qué rico estar allá. Y el hombre tuvo desde el principio esa posibilidad de estar disfrutando en el paraíso. Pero ¿qué pasó? Hubo una separación. Ya Dios nos había creado para estar juntos, pero por causa del pecado del ser humano, nos separamos lastimosamente y lo pagamos duro, Sí, con creces. con creces, con sangre, con dolores. Pero yo creo que después de esa separación, el Señor en su gran amor, porque su idea inicial para nosotros es poder estar juntos, dijo, no, vamos a volvernos a unir, voy a volver a llamar a mis hijos, voy a volver a llamar a la humanidad que se vuelva a mí y voy a enviar a mi hijo. Y todos conocemos ya la historia de Jesús. Pero ¿cuál es la problemática? O sea, ¿cuál es el problema y qué es lo que realmente nos separa a nosotros de Dios? Muchas cosas. La principal es el pecado. El pecado nos puede separar de Dios, claro, porque Él es santo. Entonces, en medio del pecado muchas veces no nos importa la santidad, no nos importa estar conectados con Él, no nos importa si le ofendemos, o sea, el pecado nos inunda. También otra cosa que nos aleja de Dios es que hay veces oramos y Dios no nos responde como quisiéramos. Entonces, ay Señor, usted no me quiere, usted no me responde, usted no hace las cosas que yo le pido. Pero mire, o sea, es bien interesante lo que dices, porque precisamente en la Biblia se refleja eso. No sé si han escuchado la parábola o han visto, no sé, en Semana Santa, recién acabamos de salir hace como menos de un mes de Semana Santa, que Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Que son Sensatas. 5 sensatas y 5, bueno, o 5 Insensatas. diligentes y 5 insensatas, ¿sí o no? Ajá. Donde dice que las insensatas, ¿sí o no? No esperaron. Sí. Las no diligentes no esperaron, ¿sí o no? Y yo creo que, o no supieron esperar, ¿sí o no? Y yo creo que ese punto es importante, porque a veces nos separamos y perdemos la relación, porque cuando hablamos de las novias, ¿cierto? Hay una relación, el novio, la novia, ¿cierto? Hay un casamiento allí, eso es lo que nos hace entender la historia. No estaban preparadas. Exacto, no estaban preparadas. ¿Y qué pasó? Dice que el aceite se acabó, ¿sí o no? Sí. Y 5 no pudieron Entrar a la boda. y establecer la relación, ¿sí o no? Sí. Y establecer la relación que es
lo principal, lo que nosotros, o sea, la vida cristiana gira en torno no tanto en cuánto puedes leer la Biblia, no en tanto en cuántos versículos puedes memorizar, no tanto en en qué mucho puedes hacer, sino en esa relación. Esa es la vida, realmente esa es la vida cristiana. ¿Por qué Jesús llamó a los discípulos? Porque para que estuvieran con él. ¿Por qué? Porque Porque querían tener necesitaba una una relación. relación, ¿cierto? Que lo conocieran Eso, estar verdaderamente, cerca, que eso, era. que lo conocieran, exacto. Exacto. Y yo creo que la naturaleza humana nos ha llevado a eso. Lastimosamente, como estamos en un mundo tan perverso, tan lleno de maldad, en medio de esa naturaleza humana, siempre se provoca eso, que nos separemos de Dios, o que no estemos preparados, o que no seamos diligentes, o que eso, no esperemos pacientemente en las respuestas del Señor, Esperar. o que Dios responda, pero como no pensábamos que Él lo iba a hacer, o sea, nosotros esperamos otro tipo de respuesta y Él en sus planes que son perfectos dijo, no, es que no es así, te voy a responder, pero de la manera perfecta, que verdaderamente va a ser ayuda para Yo ti escuché algo de alguien por ahí que decía, Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo. en el lugar, ni antes ni después, Él llega en el En el momento momento indicado indicado. y de la manera indicada, aunque a nuestro parecer no sea así. Entonces nosotros muchas veces nos enojamos porque lo que estamos pasando quizás no es como nosotros esperábamos que Dios respondiera. Entonces hay muchas cosas que nos pueden separar de Dios. Vea, es un hilito súper delgadito. Estamos con Él, todo súper bien, Dios me sana, me restaura, pero entonces empiezan a llegar esas pruebas, esos procesos o esas respuestas tardías para nosotros y es ahí donde hay como una desconexión de nuevo con lo que es Dios. Por eso les decía yo al principio que nosotros todo el tiempo necesitamos estar recordando quién es Él para nosotros, para poder entender de su gran y maravilloso amor y que Él siempre va a querer estar con nosotros. Entonces, tenemos que evaluarnos, ¿cierto? Realmente, ¿qué es lo que siempre utilizo la misma frase, pero es la realidad? Tenemos que introyectar y darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal para poder Sí. cambiarlo, ¿cierto? Y volver a establecer la relación. Yo te... Perdón, hay muchas personas que hoy en día, no sé si te ha pasado, que sientes que hay días donde como que No fluye la cosa. fluye eso, no, como que no lo sientes igual que antes y esos momentos es donde más aprovecha, digamos, el enemigo, la vida o digamos la situación, digámoslo así, nos lleva a qué, a fallar, a Sí. separarnos otra vez, ¿cierto? No, y es verdad, o sea, eso pasa. Cuando, cuando nos apartamos, cuando dejamos esos espacios vacíos, el enemigo obra de una manera tan impresionante que nos aleja de la presencia de Dios, de lo que Él quiere, de esa relación tan bonita. Y ahí es No donde quiere decir que si a veces no lo escuchamos, él no esté. exactamente. Y ese es el problema. Entonces, si no lo escucho audiblemente, si no me está hablando, si no lo siento su presencia, entonces, ¿será que él no está conmigo? En estos días que veíamos The Chosen, no sé si Así alguno se la lo han ha visto, es visto. una serie que Está por lo menos buena. dentro del gremio cristiano, ¿cierto? Ha tenido mucho apogeo. Eh, yo vi la parte donde Ujú. María Magdalena vuelve atrás, ¿cierto? Porque es fácil después de ver de que hay muchas cosas que no fluyen, ¿sí o no? Porque se vuelve atrás. Sí. Y pasa que llega un demonio, bueno, y están los discípulos allí, ¿sí o no? El No, el endemoniado. endemoniado, ¿sí o no? Y llega Jesús y bueno, con una sola mano, que ¿sí o no? Lo saca. Ay, sí. Pero, Qué pero, chévere. pero María Magdalena como que en ese momento siente como La presión, frustración. Estoy frustración. hablando de una película, ¿cierto? Sí, sí, o sea, Estoy no hablando, es bíblico, pues, sí, pero es sí. algo que sí puede pasar en la vida Sí, cotidiana. gráficamente es algo ¿Y qué que pudo pasa? haber pasado y Ujú, pasa, ¿cierto? Y esa frustración, ujú. digamos como que la hizo volver, entre comillas, atrás, ¿cierto? Atrás. Entonces, muchas veces cuando nos sentimos frustrados por haber hecho algo o que las cosas no nos salgan bien, ahí es donde volvemos atrás. De hecho, en el Edén pasó Sí. así. En el Edén pasó así. Cuando el ser humano falló, esa frustración fue la que lo hizo esconder. Y qué fácil que es frustrarnos. Sí, es muy fácil frustrarnos, es muy fácil frustrarnos.
es cuando nos escondemos, cuando volvemos atrás, donde ya no queremos saber nada. Perdona. Y eso es muy importante. De los que les estaba hablando ahora acerca de algunas cosas que nos alejan de Dios, esa es una muy importante. Hay veces la culpa, la frustración de que obviamente amamos a Dios, pero no nos sentimos o dignos, o sentimos que ya le hemos fallado tanto que hay Dios que va a estar con nosotros o que nos va a responder. Eso también es importante. Exacto. Pero ahí es donde tenemos que darnos cuenta y abrir nuestros ojos que para volver a establecer esas relaciones que Jesús vino. Y Ujú. necesitamos, yo creo que el título de este podcast va a ser Cómo volver a Dios o algo así, Algo ¿cierto? ¿Por qué? así. Porque ahí es donde Jesús vuelve a unirnos, ¿cierto? Sí. Vuelve a establecer esa relación. Y todos ya hemos conocido esa frase de cajón, pero es algo muy bonito y es muy real y es La cliché. que el velo del templo, ¿sí o no? Se Se rasgó de rasgó. arriba hacia abajo y eso quiere decir que se estableció nuevamente una relación, ya el hombre tiene acceso nuevamente a la Ujú. presencia de Dios. Y lo bonito es que dice que cuando Jesús estaba con la samaritana, ¿sí o no? Él le dice, es que no va a haber un lugar específico, estoy parafraseando, no va a haber un lugar específico donde se pueda buscar a Dios. No va a ser ni un templo, no va a ser ni una construcción, no va a ser ni en este monte ni en aquel. Es en cualquier lugar dentro de ti, Sí. porque Él está dentro de nosotros. El Exacto. Espíritu Santo fluye dentro de nosotros. Entonces, donde quiera que estemos, ahí está Él. ¿Tú alguna vez te has sentido como que te has apartado de Dios, que te has alejado de Dios, o que mejor que por tus acciones quizás ya Dios no está contigo, que Él está enojado? Porque a mí me ha pasado mucho. Sí, eso pasa constantemente, constantemente, y la culpabilidad lo lleva a uno a no querer volver. Yo estuve pasando por un proceso no hace mucho, pues digámoslo así, Muy donde, agradable. no muy agradable, que que tuve dos experiencias de sentir que estaba lejos de Dios. Una de ellas fue con esa, no frustración del haberle fallado, sino como con un poco de no. Yo sé que está mal porque el Señor no tiene la culpa de absolutamente nada, perdón. Pero él, pero me sentía como frustrada, me sentía como enojada por la situación que estaba sucediendo, estaba pasando por un proceso muy difícil y yo le decía, bueno, Señor, pero es que yo soy tu hija, yo te sirvo, ¿por qué me está pasando eso? O sea, ¿en qué momento me aparté? Y ya después vino fue la culpabilidad, no, es que yo no soy digna. Y claro, todo eso me tiene que estar pasando porque yo no soy digna, porque yo no hago esto, no hago aquello. Entonces, esas dos, digámoslo así, circunstancias diferentes, pero las dos siempre me impulsaron como a alejarme de Dios. Digámoslo así, el Señor desde el principio te va a buscar, ¿cierto? Dios siempre está a la puerta y está llamando a que nosotros vamos a Él, listo. Si nosotros abrimos la puerta, como lo habla la palabra, Él entra, se sienta, cena con nosotros y bueno, tenemos un cambio de vida. Pero en ese caminar con el Señor vamos a encontrar pues todas estas pequeñas dificultades que nos alejan de Él, que nos apartan de Él. Entonces, esta vez, cuando nos apartamos de Él, al principio Él vino, Él nos llamó, Él tocó la puerta. Yo creo que hay momentos donde Él siempre va a estar y ya es decisión de nosotros volver a Él. Es que ahí es donde tenemos que darnos cuenta. Y yo veo dos partes importantes Ujú, en la Biblia en las que Dios viene por nosotros, ujú. ¿cierto? Nos busca. Y creo que con unos amigos hablábamos de esto hace un tiempo, eh, no me acuerdo mucho hace cuánto, pero yo recuerdo que hablamos. Hay dos momentos en la palabra donde uno ve muy específicamente donde Dios busca al ser humano. Primero, Ujú. cuando se comete el gran error en el jardín del Edén, ¿cierto? Dice que Dios lo busca y llama, Lo ¿cierto? llama Y lo llama. Ahí es cuando Adán sale, ¿cierto? Y estaba en su desnudez, ¿sí o no? en pelota. Eh, sí, ¿sí o no? Ahí lo estaba buscando. Ujú. Le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Sí o no? ¿Qué Sí. pasó? ¿Sí o no? Y la segunda es con la venida de Jesús. ¿Sí o Ajá. no? Jesús en la tierra es Dios buscando establecer nuevamente la relación. Pero si nos damos cuenta después de eso, la intención de Dios es que ya ahora nosotros de corazón comencemos a ir a Él. Ujú. Volvamos nosotros necesitamos volver. Como quien dice,
hey, ya te he buscado, Sí. las puertas están abiertas Aquí estoy. y soy yo ahora, el ser humano, el que necesita volver. Y tan ¿Sí o lindo no? porque, o sea, Dios no nos obliga, que tenemos que estar ahí con Él, pero en esos momentos donde nos sentimos lejanos de Dios, Él nos dice, es que no tienes por qué sentirte así porque igual yo ya estoy. Lo Ya peor, es una decisión que nosotros tenemos que ser conscientes de lo peor tomar. es que aún en este tiempo estamos esperando actos asombrosos de parte de Dios para poder llamar nuestra atención. Ajá, Cuando el acto más asombroso y más increíble ya fue hecho en la cruz. exacto. Resucitó, o sea, eso es un acto súper asombroso, pero lo que pasa es que como ha sido hace tanto Ujú. tiempo, ya no se O cree. sea, nos dio la libertad, el acceso directo. Pero aún buscamos actos asombrosos, pero Exacto. ya no los vamos a Y encontrar. miren que lo que tú dices, o sea, tienes toda la razón, porque si nosotros nos ponemos a mirar antes de la llegada de Cristo, o sea, el acercarse a Dios era una cosa Difícil, muy difícil, difícil. que era con las ofrendas, que todo de la mejor calidad, que si estaba en pecado, pum, moría inmediatamente, o sea, era difícil, o sea, el que quería buscar de Dios se la tenía que ganar. Pero ahora tenemos ese libre acceso de que si fallamos, si estamos enojados, si, bueno, si no esperamos las cosas, si nos sentimos apartados de Él, podemos volver a Él porque como dice su palabra, Él derrama su misericordia todos los días sobre Sus nosotros, todos misericordias los son días, nuevas todos los nuevas. días. Podemos volver a Él todos los días. Bueno, esto no es una excusa para que estemos ahí de pecadores. No, Licencia para pecar. no, no. Una Esto nueva es película. una modalidad. Ya saben los por ahí los que produzcan películas. Sino que el Señor busca es poder llamar nuestra atención y decirnos, aquí estoy para ustedes. Lucas, en Lucas nosotros encontramos la historia del hijo pródigo. Creo que está por allá en Lucas 15. Y, y desde el versículo 11 específicamente, creo que, ojalá no me esté equivocando, pero comienza a hablar acerca del padre amoroso, o como todos conocemos la historia, el hijo pródigo, ¿sí o no? Ujú, Me gusta, me gusta esa historia porque a veces nosotros pensamos que el protagonista es el hijo pródigo, ujú. ¿sí o no? Y ese es el error de nosotros también a veces. Se predica mucho a veces del hijo pródigo, ¿sí o no? Pero no se habla también de ese padre amoroso. Ese padre amoroso jamás dejó de esperar a su hijo. Ujú. Y ahí lo resalta, dice que cuando vio a su hijo, se llenó de emoción. O Sí, sea, la alegría de él fue tan grande y después Jesús enseña acerca de la moneda perdida, luego también enseñó de la oveja, de las 99 y la que se perdió, ¿cierto? sí. Las 100 ovejas. Y siempre habla de la alegría de cuando se regresa, o Ujú. cuando se encuentra la moneda, o cuando regresa, o cuando se regresa con la oveja, y la alegría de cuando el hijo regresa, ¿sí o no? Exacto. Porque es que eh, debemos estar conscientes de que como padre, él se va siempre a alegrar, se va a Sí. alegrar de que estemos en casa. Dígame qué papá va a querer que su hijo se vaya. Ay, ninguno. Mi papá todavía, hasta ayer me estaba diciendo, es que mía, usted decidió cambiarme por otro hombre. Por él, uno no se hubiera casado, uno estaría No, y aquí. es verdad, es verdad, ningún padre quiere que Ujú. sus hijos se vayan o por lo menos salgan mal de su casa, estén mal, Exacto. ¿cierto? No estén con una bendición. Y fue lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo salió de su casa y dice que fue y empezó a derrochar. Básicamente es lo que equivale a nosotros como el pecado. Ahora en Ujú. día, ¿sí o no? Comenzó a pecar, comenzó a alejarse, cada vez estaba más lejos de casa, Ujú. ¿sí o no? Cada vez estaba más lejos de casa. Y yo no sé cuántos se han sentido así. Yo no sé cuántos se han sentido así. No sé Exacto. cuántos se han sentido lejos de casa. Y nos sentimos tan lejos que ya no sabemos ni cómo regresar. Y hablando de eso, yo quisiera contarles un poco de cómo fue el volver, de cómo fue regresar al Señor. Como yo les venía diciendo ahorita, hay veces es difícil, ¿cierto? Hay veces esa separación que nos culpabiliza o en medio de la ira, pero cuando Dios nos dice que Él está presente es porque Él está ahí. Y un día yo ya muy cansada de que
de que esa misma lejanía me estuviera produciendo más vacíos, más tristeza. O sea, el no buscarlo no me estaba solucionando el problema. Y buscándolo, pues no lo estaba haciendo porque me sentía culpable. Y un día decidí, dije, no, o sea, por encima de todo, Señor, así tú estés enojado conmigo, porque ese era mi pensamiento en ese momento, así tú estés enojado conmigo, o así hace mucho tiempo no haya orado, o así hace mucho tiempo no haya leído la palabra, no, aquí estoy, y es que necesito de ti, o sea, dependo de ti ya. El no buscarte tampoco es que me esté solucionando el problema. Antes me lo está haciendo peor y el vacío se está haciendo mucho más grande. Necesito buscarte. Y lo voy a hacer por encima de mis fuerzas, por encima de mis pensamientos, así no quiera, así, o sea, tú conoces mi corazón y de verdad necesito de ti. Chicos, les puedo decir hoy como testimonio, Como historia de como vida. historia de vida, no, Ya pero se empieza a sí, soplar la así. rosa. Aquí es donde la rosa comienza a soplar. Ah. Pero no, pero sí, es algo real, es algo que me pasó y que yo dije, no, yo tengo que compartir porque es verdad, o sea, ya el Señor nos dijo, yo estoy, ya es mi decisión volver a Él. Ya no puedo esperar que Él, como decías tú ahorita, que venga en Los Ángeles y me hablen, sí, Dios está La contigo, no, culpabilidad es muy es tremenda. muy Es tremendo. muy tremenda porque de hecho, vuelvo y retomo la historia del hijo pródigo. Me encanta esa historia porque habla Ujú. mucho de lo que vivimos Sí. nosotros para poder volver a Dios. Ujú. Y hubo un momento donde él decía, no, pero ¿será que si vuelvo, qué me dirá? El Bueno, temor. así sea que me reciba como un Ajá, sirviente, pero yo sé que allá voy a estar bien. Pero la identidad siempre está ahí. literal. Dios dice, eh, no, es que estoy con los brazos abiertos. En conclusión, Dios está con los brazos abiertos. Exacto. Nuestro Padre está con los brazos abiertos. ¿Qué ibas a decir? No, que así, acabaste de escribir cómo me sentía yo en ese momento, como la hija pródiga, como, ay Señor, vea, yo no sé usted cómo se está sintiendo conmigo, yo no sé si estoy fallando mucho, pero te necesito, o sea, yo sé quién es el lugar, voy a estar segura, ¿Acaso quién, seré yo profeta? ¿acaso será? No te hablo ni sangre, mentira, Ni carne ni sangre. ni carne. No, no, pero exacto, así me sentía yo, como esa hija pródiga, como, ay Dios, vea, yo no sé, yo sé que estoy muy mal, yo sé que me he alejado de ti, pero, ay no, aquí estoy porque es que ya no puedo más, te necesito. Y hubo un cambio del cielo a la tierra en mi vida. Entonces, Él está con los brazos abiertos, ¿sí o no? Exacto, Él está con los brazos abiertos, te recibió con los brazos abiertos nuevamente. sí. Y así está para todos, así Ujú. está para todos, con los brazos abiertos, nos está esperando. Y Él está, yo en esta historia del hijo pródigo, me imagino que el papá todos los días se sentaba. Es algo que me imagino, ¿cierto? Ajá. Todos los días se sentaba en su silla mecedora, a las puertas de Ay, la casa, tan gráfico. en las puertas de la casa, mirando hacia el horizonte, el camino que viene por ese valle, viendo a ver Siempre cuándo viene, esperando. cuando Ay, vuelve su no. hijo, ¿cierto? Sí. Cuando vuelve su hijo. Dice que cuando lo vio a la distancia, lo fue, corrió y lo recibió con un abrazo. Ay, voy a llorar. Es Él que es, ya que tiene hijos, uno dice eso, ay, uno ahí sentado esperando cuando llegará mi hijo. exacto, Sí. y yo también voy a llorar. No, él nos está esperando, él Sí. nos está esperando, y siempre van a haber palabras que internas, incluso somos nosotros mismos donde nos autosaboteamos, donde decimos, no, pero ¿para qué otra vez? Si yo sé que voy a regresar, si No yo se sé que trata no de que voy a, seas que voy a perfecto. volver atrás. Y es de eso se trata la historia del hijo pródigo, del papá amoroso que siempre nos va a recibir en casa, Exacto. ¿cierto? Lo que yo les Vuelvo y lo digo, perdón, Ujú. vuelvo y lo digo, no es una licencia para pecar, Exacto. no es una licencia para No lo pecar, es. pero es entender de que en la falla Él siempre va a estar con los brazos abiertos esperándonos porque Él desea, o sea, Él quiere, no pienses,
Y eso es lo que a veces está dentro de nosotros, que pensamos que Dios ya no quiere estar con nosotros, No, pero en jamás. realidad sí, porque por eso fue que envió a su Hijo, Exacto. porque quería restablecer y estar otra vez con Y nosotros. a través de eso nos enseña que su amor, claro, se perfecciona en esas debilidades. Lo que yo les decía ahora no es que en ese momento ya busqué a Dios y todo es perfecto, color de rosa, no. En cada día sigo luchando con mis debilidades, con mi mente, con el no alejarme de Él, pero sé que al final del día siempre puedo volver a Él y decirle, Señor, tal, estoy mal, o mis pensamientos, o mis debilidades, o mi pecado, me está llamando, necesito de ti, o sea, haz algo ahora. Y me paro de ahí. Ay, Reno, pude llegar a alguien que me entiende, puede llegar a alguien que me escucha, que jamás me va a Exacto, abandonar. exacto. En conclusión, yo creo que eh, todos deseamos habitar en una eternidad con Él. Me gusta porque cuando estamos conscientes de eso, de que va a ser una eternidad con Él, es cuando nos damos cuenta que lo que pase aquí es tan efímero porque realmente lo que vale la pena es por lo que va a estar allá arriba, ¿cierto? Exacto. Entonces, el hecho de tantas fallas, tantas cosas, o estar buscando, sí, el pecado, sí o no, no nos va a traer ninguna recompensa. Sí. La recompensa va a estar en una eternidad con Él, ¿sí o Ujú. no? Y en esa parte de la historia, ya para finalizar, dice que, Para concluir. sí, sí, dice que al final Él, Mm. los que permanezcan, nos va a dar una piedrita con un nombre, ¿sí o no? Y esto lo vamos a dejar ahí porque sí me gustaría de que, Continuará. me gustaría que habláramos acerca de esos nombres. No específicamente de la piedrita, ¿sí o no? Pero sí de los nombres. Porque la parte de la identidad en Jesús, en Dios, es importante. Mira que Jesús le cambió el nombre a Pedro, Sí, pero ya no nos adelante pues en ¿sí o el no? tema. A Simón, le cambió el nombre a Jacob, ¿sí o no? Porque el nombre, o por lo menos un nombre en el cielo, es importante. La Súper parte de la importante. identidad. Cuando decía Jesús, su nombre es Emanuel, ¿sí o no? Pero en realidad se llamó fue Jesús. O sea, ¿por qué esas cosas así, sí Y o no? tenemos una anécdota para contarles con eso. Exacto, también. Entonces, agradecemos que estés aquí y esperamos que en un futuro puedas continuar y podamos seguir charlando. Y recuerda que siempre vamos a estar disponibles. En los comentarios vamos a estar muy pendientes, ¿sí o no? Claro que sí. Para que nos escriban y queremos leer, ver qué opinas acerca de lo que hemos estado hablando. Y también si tienes alguna petición de oración que quisieras que nosotros hagamos por ti, por favor escríbela también en los comentarios o nos puedes escribir por nuestras redes sociales por interno. Allí vamos a estar orando también por tu necesidad, por lo que tú quieras que Dios haga en tu vida. Yo sé que si dos o más se ponen de acuerdo, ahí también va a estar el Señor obrando. Nos alegra mucho que nos hayas escuchado. Por favor, nos encantaría ver si nos están viendo, de dónde nos están viendo. Por ahí se toman una fotico, envíenos, la queremos ver de dónde nos ven, qué están Suscríbase en haciendo. Spotify y si no, Suscríbanse. suscríbase a Google Podcast. Sí, también se suscriben, nos van a ayudar muchísimo también en YouTube. Si le dan al botón de suscribirse, nos van a ayudar muchísimo. Si comentan, si le dan like, entonces eso nos ayuda mucho y nos permite seguir compartiendo la palabra. Entonces, Abrazos, abrazo, bendiciones y nos vemos. nos vemos, chao. Adiós.